Jóvenes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bien, jóvenes, vamos a trabajar, hoy día vamos a seguir trabajando con estática de fluidos. Bueno, primero hemos dado los conceptos básicos, ¿no? Lo que es un fluido, la diferencia entre un fluido y sólido, ¿cierto? Hemos analizado las propiedades básicas, en este caso, de los fluidos, la densidad, la densidad, la clasificación de los fluidos según la densidad, la densidad específica. Hemos trabajado con el peso específico, hemos hablado de la presión, hemos comentado algo de la presión. Espero que hayas leído un poco más, que no te hayas quedado solamente con lo que uno ha hecho en clases, ¿no? Ok, espero que hayas leído, ya que la segunda práctica será más teórica que numeritos, ¿no? Que práctico, digamos, ¿no? Así que espero que hayan leído los libros. Hay que reforzar lo que uno va trabajando en clase. En clase solamente uno indica lo necesario. Ya, bien, entonces vamos a trabajar. Ya, la parte práctica del curso voy a ver cómo lo hago después, porque el problema que se tiene es que hay un consejo de facultad urgente a las 2 de la tarde. Creo que es van a reprogramar los exámenes parciales, entonces, bueno, tengo que estar ahí. Así que a esa hora interrumpiré la clase hasta retornar. Ya, más bien, por eso voy a hacer la clase de teoría desde ahorita para no atrasarlos en estos temas. La otra es que también no tengo teoría para poder hacer práctica dirigida, ya que la evaluación fue hasta antes de estática de fluidos, antes de choque, entonces muy poco lo que se tiene también para trabajar en la práctica. Bien, entonces ahora veamos lo siguiente. En estática de fluidos estudiaremos a los fluidos contenidos en recipientes que se encuentran en estado de reposo o se están moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. De manera que entre las diferentes capas de una misma masa de fluido no existe velocidad relativa. Primero, trabajemos analizando las fuerzas que actúan en un fluido. Entonces, para que no te sientas ajeno a esto, una masa de fluido puede ser tu mismo cuerpo, porque nosotros estamos constituidos por lo menos del 73% de líquido de todo nuestro cuerpo. Entonces, bien, las fuerzas que actúan en un fluido se pueden clasificar de esta manera, ¿no? En fuerzas volumétricas o fuerzas másicas y, y las otras fuerzas llamadas fuerzas superficiales. Las fuerzas que actúan en un fluido, entonces, se denominan másicas o volumétricas cuando actúan sobre un fluido sin tener contacto directo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, tu peso, ¿no? O sea, tú sientes que la Tierra te atrae hacia su centro, ¿ahí? ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, esa fuerza no tiene contacto directo con tu cuerpo, ¿no? Simplemente te atrae. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, eh, o sea, son fuerzas que tienen un carácter magnético, ¿ya? Bien, ahora, las fuerzas superficiales son aquellas que actúan sobre un fluido teniendo contacto directo. Eh, un ejemplo claro es, por ejemplo, las fuerzas de reacción del recipiente que contiene al fluido. Puede ser también las fuerzas debido a la presión atmosférica sobre su superficie libre. En fin. Entonces nosotros, eh, por ejemplo, ¿no? Queremos dibujar las fuerzas que actúan sobre esta masa de fluido. Entonces esta masa de fluido, si la separamos solamente al fluido, pondremos como fuerza volumétrica o másica al peso. Eso es en el caso de la Tierra. ¿Ya? Eso sería en el caso de la Tierra, porque si hablamos de otros planetas, no solamente estaría el peso, sino también estaría la fuerza que ejercen los satélites de dicho planeta sobre el cuerpo, ¿no? O esta masa de fluido. Nosotros tenemos un satélite, que es la Luna.
la Luna también ejerce fuerzas sobre los fluidos que están sobre la superficie de la Tierra, pero relativamente es débil y es bastante pequeña con respecto al peso. Ahora, esta se manifiesta básicamente cuando hay luna llena. El mar se embravece, se prohíbe en este caso que las personas ingresen al mar por esas razones, ¿no? Bien, y las fuerzas superficiales, tú puedes ver en este caso que de esa misma masa del fluido, por si acaso, sino que no lo dibujé oscuro porque sencillamente no vas a apreciar las fuerzas, ¿no? Entonces, esta masa del fluido es esta que está acá. Este cilindro que está en el centro, hacia donde apuntan todas las fuerzas, esa es la masa de fluido que está contenido en este recipiente. Entonces, en la parte superior están actuando las fuerzas debido a la presión atmosférica. En la parte inferior están actuando las fuerzas debido a la reacción, en este caso, del recipiente. Y también por los costados, ¿no? En la parte lateral también hay fuerzas de reacción debido al recipiente que lo contiene, en este caso, al fluido. Híjole, si tienen alguna consulta, encantado de contestarles. ¿Hay alguna pregunta? En todo caso, tomen los apuntes antes de continuar. ¿Puedo seguir? Profesor, una pregunta. Sí, hijos, ¿qué pasa? ¿Me podría explicar qué es una presión atmosférica? ¿Cómo? ¿Qué es la presión atmosférica? Este, Lo vas a ver en sí. detalle, en este caso más adelante. Ahorita todavía no, pero bueno, es la fuerza que ejerce la masa atmosférica sobre cualquier cuerpo que esté en contacto o sumergido en él. Es todo lo que te puedo mencionar, ¿ya? Pero después lo vemos en detalle. Sin embargo, ahí tienes tú el alcance o la respuesta a lo que me has preguntado, ¿ya? ¿Puedo continuar? Ahora esa es mi pregunta, ¿no? ¿Puedo continuar o no? Nada. Me dices que sí y yo continúo la clase. Profesor. Sí, hola, dime. Sí, puede continuar. Gracias, hijo. Bien, gracias, ¿ah? Gracias, Fernando. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de la variación de la presión en un fluido en reposo. Entonces, para eso vamos a coger una partícula de fluido. Una partícula es un punto. Les pregunto, ¿el punto tiene forma? Jóvenes, ¿el punto tiene forma? No, no tiene. Claro, por esas razones es que cuando uno hace su análisis, ¿no? En este caso matemático, al punto lo dibujas de la manera más conveniente posible para tu análisis. Puede ser un cubo, o puede ser un cilindro, o puede ser una esfera, o puede ser cualquier otra forma, porque el punto no tiene forma. Y entonces, por esa razón es que cuando te digo la partícula de un fluido, me estoy refiriendo a un punto, y ese puntito lo he dibujado como este cilindro de color, en este caso azul, ¿no? Este, esta partícula, como verás, no, nos va a ayudar. Su área, la parte inferior va
en este caso a ser para nosotros diferencial de A. Bien, entonces, Número desconocido. sí. Bien, entonces, a ver, vamos a poner por acá. Ya, un ratito. Sí, no es fácil en realidad dibujar mientras uno está haciendo la clase, por eso acá te lo he preparado, ¿ya? Bien, entonces el área de la parte inferior y superior de este cilindro es diferencial de A. Bien, ahora, Z lo vamos a medir desde la superficie libre del líquido. ¿Sí? Z0. Bien. Entonces, la parte superior de este cilindro va a estar a una profundidad Z. Y la parte inferior va a estar a una profundidad, en este caso, diferencial de Z. Es decir, este desnivel que estoy dibujando sería para nosotros diferencial de Z. Ya, tranquilo, porque ahorita termino con esto. Ahora sí, son cositas que me faltaban en el dibujo, pero bueno, ahí lo tiene, ¿ya? Entonces, a una profundidad Z más diferencial de Z, la presión va a ser P más un poquito más, o sea, más un diferencial de P. Ahora comprenderá por qué hice esto, ¿no? En la parte superior, la fuerza que actúa sobre esta partícula debido a la masa del fluido es la presión a ese nivel por el área correspondiente diferencial de A. Y en la parte inferior es la presión a ese nivel, que es P más diferencial de P por el área. Claro, también estaría el peso, ¿no? Y el peso sería gravedad por diferencial de masa. Ahora dirá, profesor, pero le falta más fuerza. ¿Por qué? Porque usted cuando dibujó nos dijo que también había fuerza por los costados, ¿sí o no? ¿Ahí? Usted ha puesto una fuerza que está arriba. Bueno, entendemos que esa fuerza que puso es la resultante de todas estas fuercitas, ¿no? Sí, sí es verdad eso. Y abajo también. Pero en los costados, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo ha puesto? Lo que pasa es que nosotros asumimos, como es un punto, estas fuerzas en realidad están ahí, pero se equilibran entre sí. ¿Okay? Al equilibrarse es la razón por la cual no la dibujamos. Pero que debiéramos dibujarlo, sí, sí debiéramos dibujarlo y poner que es en este caso que esté en equilibrio, ¿no? Pero en fin, te hago la explicación para que veas que eso sucede, no lo puse para no distraer tu atención al respecto, pero sí están ahí por si acaso. Ahora dirá, profesor, ¿y cuándo eso va a ser importante? ¿Cuándo vamos a ponerlo sí o no? Ah, eso va a ser en lo siguiente, ¿no? Nosotros en física en realidad estudiamos que la densidad del fluido se mantiene constante, ¿no? O sea, estudiamos fluidos incompresibles. Pero cuando estudias fluidos compresibles, donde la densidad varía con respecto a la profundidad debido a la variación de presión, de temperatura, y etcétera, 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 entonces la expresión ya no va a ser tan simple. Ahí sí vas a tener que considerar no de esta manera la distribución de fuerzas, ¿no? Sino más bien va a ser una distribución triangular o tal vez diferente. ¿Ya? Entonces, bueno, no te complico la vida por el momento. Ya espero haberte explicado por qué no puse la fuerza a los costados de este elemento diferencial. Bien, jóvenes, ahora al sumar fuerzas verticales e igualar a cero, por lo que esté en equilibrio la partícula, sería esta fuerza P más diferencial de P por el área, ¿no? Menos esta fuerza P por diferencial de A, menos G por diferencial de masa. Bien, ahora simplificamos. ¿Eh? Vamos a ver si es que podemos simplificar acá. Ah, mira, diferencial de P por diferencial de área, ok, se queda, pero P por diferencial de área menos P por diferencial de área se elimina. Bien, ahora, G diferencial de M se va al otro lado, pero la diferencial de masa es igual, ¿ok?, a la densidad por diferencial de volumen. Y el volumen de este elemento es el área de su base por la altura. O sea, ρ diferencial de Z diferencial de área. Simplificando, te estaría quedando que diferencial de P es igual a ρ por G diferencial de Z. A esta última ecuación nosotros le llamamos ecuación de la variación de la presión en un fluido en reposo. Ok, si tienes alguna consulta, estoy ya no a contestar. De lo contrario, continuaré trabajando a la hora que tú me pases la voz. ¿Ya? Tú me dices que continúe, yo continúo.
Profesor, una consulta. Sí, hijo, dime, te escucho. ¿Por qué no coloca el empuje? ¿Por qué no colocamos el empuje? Porque esta partícula es parte del fluido, no es un cuerpo ajeno. Esa partícula azul es una partícula de fluido. Ya, de repente por eso de repente lo estás confundiendo, ¿no? El empuje es la fuerza que ejercen los fluidos sobre cualquier cuerpo que está en contacto o sumergido en él, total o parcialmente. Y eso no es lo que estamos analizando, ¿ah? Ahora no te preocupes, como te digo, bienvenida la pregunta. Y la repregunta también, si es que no te convenzo con mi respuesta. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Ok, gracias. Híjole, ahora vamos a hablar de la estática de fluidos incompresibles. Solamente de los fluidos incompresibles. ¿Ya? Bien, mira. En los fluidos incompresibles, la densidad es constante. Eso fue lo que mostramos la clase anterior. Y es importante que tú manejes estas operaciones, ¿ya? Que nosotros hacemos al simplificar una ecuación. Frecuentemente lo que hago es, o hacemos los profesores es eso, ¿no? Mostrarte la demostración de alguna relación matemática que describe algún fenómeno físico, para que sepas tú bajo qué consideraciones fue en este caso establecida y la puedas aplicar. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a decir así. La ecuación que nosotros encontramos fue esta, ¿eh? A ver, ahí está, ¿no? Rho por G diferencial de Z. Entonces tú me puedes decir, profesor, ¿y por qué es así esto? ¿No? Ya. Entonces, te hago una observación, mira. A ver, si nosotros Z lo hubiéramos medido hacia arriba, entonces vamos a hacerlo así, mira. Tal vez te ayude a lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. No creo que mejor lo copie todo. No, simplemente para que te des cuenta, nada más. ¿No puedes ver mi pantalla? No hay problema. Un ratito que cargue. A ver, todo esto se va. Y vamos a poner así. Si en este caso Z se mide hacia abajo, ¿vale? Entonces la ecuación de la estática del fluido queda de esta manera, tal y como lo hemos analizado. Pero si tienes lo siguiente, que Z lo mides pero en sentido contrario, o sea, Z es menos Z, entonces la ecuación de la estática de fluidos sería menos Rho por G por Z por diferencial de Z. ¿Ya? Entonces, esto me faltó, creo, mencionar para que tú no tengas problema. Listo. Entonces, esto va a ir como notas. Y ahora sí, no debe haber problema. Hijo, entonces, esto sí te quiero hacer notar. Si Z se mide hacia abajo, como lo hemos hecho en el análisis, la variación de presión de un fluido en reposo es diferencial de P, Rho por G diferencial de Z. Pero si en vez de Z usas menos Z, o sea, mides hacia arriba, la diferencial de presión sería menos Rho por G diferencial de Z. Eso, por favor, completa en tus apuntes.
Bien, bien. Ahora haremos esto. Como red constante, para el caso de fluidos incompresibles, vamos a usar Z pero midiéndolo hacia arriba. Entonces, como es así, sería diferencial de P igual a menos ρ por G diferencial de Z. Entonces ahora, si esta es la masa de fluido que tú estás tomando como consideración, estaría quedando lo siguiente, ¿no? Después de hacer la integración, acá te quedaría P evaluada, ¿eh? De repente que eso tampoco se entiende, pero no hay problema. Entonces, pues, ¿qué no quiere? Prueba ahorita. Pero listo. Ahora sí. Ya, entonces tendré que hacerlo de esta manera para que se pueda entender, si no, no va a pasar nada con esto. Se viene acá y esto se viene acá. Ya, listo. Pues acá lo vamos a poner mejor, ¿ya? Diferencial de P es igual a menos ρ por G por diferencial de presión. Eso es por lo que se está midiendo Z, en este caso, hacia arriba, ¿no? Entonces, copiamos lo mismo y nos queda lo siguiente. Según la figura que te estoy mostrando, en la parte inferior, Z para nosotros esta es la que me interesa, sería así. Desde acá iríamos integral. Profesor, Hola, dime. disculpe, en la primera parte de la expresión es Z, se le pasó. A ver, diferencia. Sí, gracias, Pata. Eso, muy bien, gracias. Ahí tienes mucha razón. Ya está. Entonces acá sí le vamos a poner, ¿ya? Ahora sí, la presión va a ser calculada desde la presión de A. Ya, presión de A. A ver, Z se están viendo de abajo hacia arriba, ¿no? Ya, entonces sería desde presión de B hasta la presión de A, ¿no? En ese orden vamos a ir. Listo, ¿verdad? Y luego acá me quedaría ρ por G y por acá también quedaría la integral y tiene que ser en ese mismo orden, ¿no? La debemos de poner igual Z de B hasta Z de A. Listo, ¿no? Ya está. Bien. Y de acá, efectuando, nos debe quedar lo siguiente, ¿no? Debe quedar en este caso presión de A menos presión de B
igual en este caso a lo siguiente, ¿no? Y acá estaría quedando en este caso, a ver, vamos a ponerlo igualito. No, en este caso va a ser Z, acá también va a ser Z. Y todo esto está multiplicado por Rho, acá falta una G. No, pues todo esto va a ser, está bien. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con mi integral? Ahora, tío. Claro, faltó mi G y acá la integral la borré. Sale. Ya. Rho por G diferencial de Z. Y acá es Z de B. Z de A. Listo. Y luego ya efectuando quedaría acá presión de A menos presión de B. Y aquí nos está faltando Rho por G. Listo. Entonces, eso es lo que estaría faltando. 0, Z0, no. Y ya está. Eso es lo que nos estaría faltando. Ya está. Listo. Ahora el signo menos. Sí, acá falta el signo menos. Menos. Listo. Ya está. Menos Rho por G. Ajá. Ahí. Y ordenando, acá esto, en este caso quedaría ZB. Z. Listo, ¿no? Y bueno, según vemos, entonces que la presión de B menos la presión de A menos la presión de B, ok, ya, acá lo tienes, ¿no? Presión de A menos presión de B, Rho por G, ZA menos ZB, ¿no? Entonces, a esto hemos llegado. Ahora, nota que si la presión, a ver, sería la presión, no, acá hay que cambiar esto. Sería en este caso la presión de, sí, la presión de A, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, sí, así es, ¿no? Entonces, sí, así lo va a tener que escribir. Sí, si además presión de B es 0 y Z de B también es 0, entonces acá quedaría la presión de A. Es raro que no se puede escribir esto. Mejor lo borramos, porque la verdad que no me está trabajando. ¿Sí? Joven que está preguntando por el signo negativo, por favor, recuerde su teoría de matemáticas, la parte de razón de cambio. Por eso les digo, aprender matemáticas tampoco es formulita, hijo. Si te pido que saques la ecuación dimensional de una derivada, no sé si la puedas hacer, ese es otro problema de física 1 y matemáticas, que no solamente es fórmula, te estoy diciendo, por eso yo insisto en la parte de teoría.
Que no todo, o sea, no doy la formulita y ya se acabó el problema, ¿no? Te lo estoy demostrando porque necesito que hagas eso, ¿no? Si no, no vas a tener los criterios del caso. ¿Qué pasa si una razón de cambio es negativa? ¿Aumenta o disminuye? ¿Alguien no sabe? ¿Qué pasa si la razón de cambio es negativa? ¿Aumenta o disminuye la rapidez? Joven, Disminuye. claro, eso es trivial, ¿sí o no? Y entonces si tú estás viendo que sale negativo es porque algo está pasando con respecto a la disminución, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, todo es intrínseco, ¿no? Como todavía estás entrando al segundo ciclo, uno te ayuda, pero más adelante nosotros no hacemos eso porque suponemos que has estudiado, pues. Por eso son los cursos básicos, para tapar los vacíos. Pero sin embargo, la duda ahí está y, bueno, te hago recordar que esas cosas deben estar, ¿no? Imagínate en el octavo, décimo ciclo, que no vas a querer que te enseñen física, matemática, fluido, termodinámica, tensores. No seas malo, pues, o sea, tú no has hecho nada. Solamente te dedicaste a resolver problemas nada más y la teoría te has olvidado. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Sí, hay que tener cuidado. Siempre tratando de estudiar y tapar los vacíos, ¿no? Que los profesores dejamos en clase, por lo que no damos todo, le estoy diciendo, pero no porque no querramos, sino porque el tiempo es oro y bueno, tratando también de que todo quede claro. Ya, a ver, mira, te decía esto, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, si eso es así, estaría quedando de esta manera. Yo creo que mejor esto no va. Sí, perdón, creo que esto no va. No, estoy acá. Sí, pero esto no va, no es necesario. Arriba está la demostración. Listo, observaciones, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Entonces nosotros ahora partimos de esta ecuación. ¿Eh? Partimos de esta ecuación. Ya, listo, ahora. Ya, listo, ¿no es cierto? Entonces uno se da cuenta, uno se da cuenta de lo siguiente, ¿no? Ya. Esto tampoco es necesario, ¿no? Es acá. Uno se da cuenta que, a ver, si eso sale de acá mismo, por si acaso, ¿no? Tengo que acá le cambié de lugar, ¿no? Ya, acá lo he cambiado de lugar, por eso que estoy diciendo positivo, ¿no? O sea, debió salir z de A menos z de B, pero como el signo ya lo he introducido, sale z de B menos z de A. Pero bien, ahora, sería presión de A menos presión de B igual a menos ρ por G, z de A menos z de B, nota que z de A menos z de B es H. Entonces acá te quedaría ρ por G por H. Ordenando te queda que la presión de A o de B menos ρ por G por H es presión de A. Y la presión de A más ρ por G por H es igual a presión de B. Eso sale de esta ecuación. Entonces, físicamente uno se da cuenta que si va de B hacia A, ya, si tú vas de B hacia A, estaría subiendo. Eso se ve acá, mira. De B hacia A subes. Entonces, cuando en un mismo fluido tú subes de nivel, debes restar presiones. Al contrario, cuando tú vas de A hacia B, estás bajando. Entonces, en este caso, vas a tener que sumar presiones. Ya. Listo. Entonces, eso es lo que te puedo ahorita mencionar y darte también otros alcances, ¿no? Otros alcances como el siguiente. ¿Ok? Esa nota la pondríamos por acá, un ratito. ¿Qué es eso? Sí, porque esto no se puede copiar. ¿Se puede copiar? Sí, se puede copiar. Vamos a copiarnos esto, ¿no? Copiar. Entonces vamos a ponerlo acá mejor. Y vamos a poner así, ¿no? Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Si en este caso z de A es igual a z de B, o sea, los dos están al mismo nivel, ¿no? Si es que eso sucede, entonces estaría quedando lo siguiente. Vamos a poner acá el sí, 2 puntos, y ponemos esto. Si z de A es igual a z de B, entonces tenemos que la presión de A
sería igual a la presión de B. ¿Ok? Entonces, nosotros llamamos a esto principio de los vasos comunicantes, ¿no es cierto? Ahora lo separo. Y es el que frecuentemente el alumno aplica para resolver sus problemas, ¿no? Pero aquel que no está en clase ni está atento, se va a dar cuenta que lo que he presentado es algo que presenté en uno de mis libros hace mucho tiempo, me refiero a toda esta parte, ¿no? Y hace que los problemas se resuelvan más fácil, más no por el principio de los vasos comunicantes, ¿no? Ya, listo. Bien, entonces, todo eso corresponde a la estática del fluido sin compresión. Ahora sí, ahí tienes todo preparado para que tomes tus apuntes. Pasen la voz, por favor. Pasen la voz para continuar. Continúe, profesor. Sí. Bien, jóvenes, ahora, entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? Dice que, a ver, bien, si la presión atmosférica dice sobre la superficie de la Tierra es 101,3 kilopascales, tal y como esté mostrado en la figura, ¿no es cierto? Ahí tú ves, bueno, empieza Z y Z es cero, la presión a nivel de, en este caso, del mar, ¿no? Sería 101,3 kilopascales y la temperatura es de 15 grados centígrados, ¿no? Y bueno, pasado a Kelvin sería 288 Kelvin. ¿Ya? Y si calcular la presión a una altura, se supone atmosférica, ¿no? De 7,62, ¿por qué atmosférica? Porque estás en la atmósfera, ¿ya? De 7,62 kilómetros,
sobre la superficie de la Tierra, suponiendo que no existe, primero, que no existe variación de la densidad. ¿Ok? No existe variación de la densidad. No, en este caso se trata, o sea, el aire atmosférico se comporta como un fluido incompresible. Entonces, si es que es así, partes de la ecuación de la estática del fluido, cuando se mira hacia arriba, entonces ya sabes que es menos ρg por diferencial de sigma. ¿Ya? Entonces, así empiezas. Y luego, para la parte A, dices, voy a evaluar desde P sub 0 hasta P, ¿no? Y eso sería igual a diferencial de P, perdón, igual a menos ρ por G, integral P sub 0, su Z es 0. ¿Eh? Y la presión cuando es P, su altura o su Z es H. Ordenando te queda P menos P sub 0 igual a ρ por G por H. Ahora habrá que encontrar quién es la densidad, ¿no? A nivel del mar, ¿no? Entonces recuerdo esta formulita de la ecuación de la estática de fluidos, perdón, de gases ideales. Entonces me dicen que presión por volumen es igual a la masa por la constante particular del gas por la temperatura absoluta. Bueno, y ahí me queda que P sub 0 es igual a, bueno, igual a masa sobre volumen sub 0, igual a P sub 0, ok, R raya por T sub 0. El P sub 0 es 101,3 por 10 al cubo newton por metro cuadrado. La constante particular del aire es 287 joules por kilogramo Kelvin. Y eso por la temperatura inicial, que es 288, quedando entonces que la densidad del aire a nivel del mar es 1,225 kilogramos por metro cúbico, por supuesto bajo las condiciones que indica el problema. Eso lo reemplazamos en la ecuación anterior y nos queda P menos P sub 0, pero P sub 0 lo tenemos, ¿no es cierto? Ya, a ver, P sub 0 es 101,3, he puesto 101 nada más, por 10 al cubo porque es kilopascales, newton por metro cuadrado. Ahora eso es menos ρ por G, ¿ok? Pero ρ en este caso es un 1,225 kilogramos por metro cúbico y la aceleración de la gravedad, mira, no me digan nada, considero que es 9,81 metros por segundo. Luego Z, a ver dónde es esto, el H, ¿no es cierto? El H sería de nivel superior 7.620 metros menos el nivel inferior que 0. Y bueno, quedando como respuesta 9.428 kilopascales, perdón, pascales. Así que los invito por favor para que ustedes puedan verificar si es que esa es la respuesta. Y la otra pregunta que hago es la siguiente, ¿no? ¿Dónde la presión es más alta? ¿A nivel del mar o a 7,62 kilómetros de altura? A nivel del mar. Claro, es mayor, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la ciudad más alta del Perú? ¿Puno? ¿Es Puno o no es Puno? ¿Cuál es el pico más elevado del Perú? Ni hará, puras formulitas nomás, son puros numeritos, no son ustedes, ese es el problema. En su mayoría, no todos, ¿no? Pero la mayoría es pura formulita, es porque en el colegio, el colegio es bravo, ¿no? Falta de ni geometría, no, perdón, ni geografía les han enseñado, ese es el otro problema, ¿sí? Si buscando en el Google y recién me ha contestado, así no es, presión. En una tiene que contestar. Vas a estar mirando el Google y voy a ver quién es, no seas malo, presión. Bueno, verifica por favor si ese es el valor correcto. Coge tu calculador y verifica por favor. No voy a hacer que me haya equivocado y esté mal dado. Y como por ahí se mide, profe, su respuesta está mal. Así que si está mal, por favor, corrige de una vez. Y si no, dime si está correcto para poder continuar la clase. ¿Ah? A ver. Vamos. ¿Sale o no sale ese valor, por favor?
Vale, profesor. ¿Está correcto o no? ¿Qué dicen, por favor? Ah, ya, es correcto, amigo. Ya, está bien, entonces voy a continuar, ¿ya? Voy a continuar, gracias. Gracias, hay que ser más rápido nomás, por favor. Ustedes me pasan a profesor, está mal. Yo no me voy a molestar por eso, ¿no es cierto? Al contrario, ¿sí o no? Compadre. ¿Y dónde has visto tú que la gravedad va a ser menos 9,81, estimado Juan Arce? ¿Dónde está tu capítulo de gravitación universal? ¿La aceleración de la gravedad puede ser negativa? Repito, no puede. ¿Y entonces dónde está el concepto, sí o no? Por eso les digo, o sea, manejan bien los cálculos, manejan bien con la calculadora, pero la parte conceptual se olvida. No todo, ¿no? Pero en su mayoría se olvida. Y ese es el problema de que no estudian la teoría. Solamente problemita, problemita, problemita. Y la teoría se cae. Y cuando es un problema conceptual como el que te muestro, la mayoría se cae. Y es física 2, ¿no? Ok, entonces ya estás en otro nivel, ya. Ten cuidado, ¿ya? Mm. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora contestaremos la parte B del problema, ¿ya? Sí. Entonces, mira, para la parte B del problema es el mismo, ¿eh? Sino que en la parte B dice, la masa del aire atmosférico se comporta como un gas ideal isotérmico. Si se comporta como un gas ideal isotérmico, implica que la masa atmosférica ya no es incompresible, es compresible. Y si es compresible, yo debo de determinar una relación matemática de la densidad en función a la altura. Entonces, empecemos, ¿eh? Así sería, mira. Vamos a poner así, ¿eh? El mismo problema, partimos de la misma ecuación, diferencial de P igual a menos ρ por G por diferencial de Z. Ya está. Entonces, pero tengo esto, presión por volumen igual a M raya T. Entonces la densidad es igual a P sobre R raya T. Listo. Entonces ahora vamos a reemplazar eso en esta expresión. Diferencial de P, pero antes lo acomodamos. Ya. Vamos a ponerlo así mejor. A ver, ¿dónde es esto? Para que no se confunda. Parece que lo hice de frente. Ah, parece que lo hice de frente. Sí, sí, pues. Vamos a ver. Esto que está acá. Vamos a ver si lo puedo cambiar. Ya. Ya, mira. Acá, ¿eh? Acá vamos a reemplazar eso. O sea, te estaría quedando así, ¿no? Diferencial de presión es igual a lo siguiente, ¿no? A menos ρ por G por Z. Pero esa parte, en vez de la densidad, va a ir su equivalente, ¿no? Así que en vez de la densidad va a ir así. ¿Ya? Acá hay un menos. Menos, aquí está, esta es la densidad por la gravedad por diferencial de Z. Entonces, acá se ha hecho lo siguiente. Ahora sí. Entonces, al reemplazar, se ha hecho lo siguiente. Esta presión P baja dividida. Me queda diferencial de P entre P. Y luego ya se ha puesto la integral, ¿no? Se ha evaluado la integral. Entonces acá quedaría la integral de diferencial de P sobre P, desde P sub 0 hasta la presión P, y luego quedaría menor G, la gravedad, pues, sobre R raya T, integral de Z sub 0 hasta, desde Z sub 0 hasta Z de diferencial de Z. Entonces de esta parte queda logaritmo neperiano de P menos logaritmo neperiano de P sub 0 menor G, R raya T,
y acá quedaría Z menos Z sub 0. Esta diferencia se puede escribir como logaritmo neperiano de P de P sub 0, igual a menos G R raya T, Z menos Z sub 0. De aquí despejamos y me queda que la presión P es P sub 0 exponencial de menos G sobre R raya T, Z menos Z sub 0. Entonces, al reemplazar, quedaría que la presión P, ¿no es cierto? Reemplazo P sub 0, reemplazo la gravedad, reemplazo Z, reemplazo Z sub 0, ok, el R raya, ¿ya? Y la temperatura absoluta. Quedando entonces 41 kilopascales o 41.000, ok, pascales. Y acá quedó 9.428 pascales y aquí quedó 41.000 kilopascales. Como tú ves, son valores diferentes. Ahora sí, si tienes consulta, me avisas para continuar. Listo, ¿puedo continuar? Pone, ¿puedo continuar? Sí, profesor. ¿Verificaron la Sí, respuesta? profesor. ¿Han verificado la respuesta? ¿Han verificado la respuesta, por favor? Sí, Verificar. profesor. ¿Cierto? Un más menos, ¿no? Por ahí está, ¿no? Aproximado, ¿no? Está Ok, bien, 41,005 kilopascales. gracias. Ok. Ahora vamos a aplicar esta formulita, mira. Esta que tú ves acá. Cuando subes restas y cuando bajas sumas. ¿Ya? Esta formulita. Si tú lo haces con el principio de los vasos comunicantes de este problema, la verdad que te demorarías mucho en resolver. Pero acá te dice que calcules la diferencia de presión entre el punto A y el punto B. Y te dice que A está sumergido en un fluido de peso específico, Rho A. Ok, acá tienes otro ROS1, y estos de niveles es H1, H2, H3, gamma 3, H4, ¿está bien? H5, hasta llegar a B. Gamma 1, gamma 2 y gamma 3 y gamma B son los pesos específicos correspondientes. Entonces partimos de la presión de A en este fluido de densidad o de peso específico gamma, o sea, Rho por G es igual a gamma, ¿no? Entonces, ya. Pues acá sería presión A como bajo, sumo. De acá hacia este extremo, ok, ok, subo resto entonces, ok, gamma 1 por H2, de este nivel, este otro nivel bajo, sería, ok, más gamma 3 o gamma 2 por H2. Ya, un ratito, estoy acá un ratito, primero acá, ¿no? De acá hacia acá sumo, gamma 1 por H1. De acá hacia acá resto, gamma 1 por H2. De acá hacia acá sumo, gamma 2 por H3. Desde acá hasta este extremo subo menos gamma 3 por H4. Y desde este nivel hasta llegar a B, bajo, sumo gamma B por H5, igual a la presión al nivel en el cual se encuentra B, o sea, igual a la presión de B. Bueno, ya ordenando, nos queda en este caso la respuesta del ejercicio.
Profe, ya continúe. Gracias. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar de la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica, como te mencionaba, es la presión que ejerce el aire atmosférico sobre todo cuerpo que se encuentre en contacto o sumergido en él, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de lo siguiente, ¿no? Sé que nuestra superficie terrestre es accidentada, sobre todo para nosotros, ¿no? El Perú que goza de tres regiones bien marcadas, ¿no? Costa, sierra y selva, ¿no? Ya es uno de los países, bueno, somos un país privilegiado por esas tres regiones, ¿no? Y a eso se debe justamente que la alimentación, los alimentos en el Perú, pues, son de primera, ¿no? Mientras en el mundo entero, la mayoría, ¿no? Bueno, Sudamérica no es tanto, pero los demás países, Norteamérica y Europa, frecuentemente no comen comida fresca. Y si quieren comer comida fresca es muy cara, porque, bueno, ellos no tienen lo que tenemos nosotros, los alimentos. Para ellos las máquinas serán baratas, televisores, autos, lo que quieran, pero los alimentos son bien caros. Gracias a nuestras tres regiones, ¿no? Ya, ok, bien. Ahora, entonces mira, ve, en la costa, imagínate que estás en la costa, ¿ya? Y tú dices, ¿qué altura hay desde el mar arriba, para el límite donde está el espacio, donde termina la atmósfera? Vamos a decir que es H1. Caminamos un poquito, decimos, mira, estamos en Huancayo, ¿eh? H2. Ahí estamos en la ciudad 2, H2. Es la altura o la columna de aire que hay sobre esta ciudad, ¿no? Y luego en H3, en 3, perdón, vamos a suponer que estamos en Puno, pues, estamos en el Huascarán, en la parte más alta, ¿ya? Y listo, ¿no? Entonces, la altura ahora es H3, ¿eh? ¿Ya? Listo, entonces, si decimos, ¿no? ¿Cuánto es la presión acá en el espacio? Debido a la atmósfera es cero, pues. Ahí entonces sería cero. Como voy a llegar hasta 1, sería más ρ del aire, por cierto, por la gravedad por H1. Esa es la presión en 1. La presión en 2 igual, ¿no? 0 más ρ por G por H2. Y la presión en 3 es ρ por G por H3. Entonces, nos queda lo siguiente. Como H1 es mayor que H2 es mayor que H3, entonces la presión en 1 es mayor que la presión en 2 y es mayor que la presión en 3. Entonces, por estas razones, podemos asegurar que la presión atmosférica en la costa es mayor que en la sierra porque en la sierra, ¿ya? Entonces ahora, tú sabes que por ejemplo, el agua hierve, pero no solamente a 100 grados centígrados, ¿no?
¿Ahí? El agua hierve a 100 grados centígrados, pero a nivel del mar. ¿Ya? Ok, listo, ¿no? Pero entonces, en altura, el agua debe hervir a menor temperatura, ¿no? Ok, porque a menor presión, menor temperatura. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre, no? Cuando tú estás en Lima, estás cocinando algo, estás encochando papas. Espero que sepas cocinar, por lo menos, ¿no? Bueno, yo aprendí a cocinar desde que tenía los 7 años con mi madre, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tú cocinas unas papas, por ejemplo, ¿por qué se cocina la papa? Porque a la hora que se servir, la fuerza por unidad de área que le aplica a la papa la va ablandando, la va ablandando, la va ablandando, y bueno, se acocha, pero. Y lo mismo pasa cuando estás en altura, ¿no? Pero si aquí en Lima tú cocinas unos frijoles, por ejemplo, ¿ya? Que cocinar cocina, pero ¿por qué cocina? Porque la fuerza por unidad de área que le aplica el agua a la temperatura a la que hierve, ¿ok? Es bastante grande. Y por eso lo puede ablandar al frijol y termina cocinándose, ¿no? A lo contrario, cuando tú estás en las alturas, ya la presión atmosférica es menor. Por lo tanto, la temperatura a la que hierve el agua es menor. Entonces, la presión que ejerce el agua, o sea, la presión que ejerce el agua cuando está hirviendo, que no es a 100 grados centígrados, es menor que acá arriba. Y por eso que esa fuerza por unidad de área no es suficiente para ablandar el frijol y en este caso termine cocinándose, ¿no? O sea, los frijoles no cocinarían en la parte, en la parte alta. ¿Qué más podemos hablar de la presión atmosférica? ¿Okay? A los que le encantan las anécdotas de teoría, ¿ya? Cuando tú respiras en Lima, el aire quiere penetrar por tus fosas nasales, ¿no? Entonces simplemente haces un pequeño esfuerzo, relativamente, ¿no? Y el aire ingresa, en este caso, a tu cuerpo. Al contrario, cuando tú estás en las alturas, la, la fuerza por unidad de área con la que quiere ingresar el aire por tus fosas nasales es menor que acá en Lima. Entonces, para que tú puedas absorber aire, ¿sí? O sea, respirar el aire, tienes que hacer más de esfuerzo que acá en Lima. Y a eso se debe de que, como te estás esforzando más en respirar, ¿ok? Llega menos oxígeno a tu cerebro y en este caso terminas mareándote, ¿ok? Y al marearte, sencillamente te puedes desmayar, ¿ok? Y cuando el cerebro en este caso no está trabajando correctamente, nuestros órganos también, sus funciones se alteran, terminase complicando, ¿sí? Y por esa razón te da en este caso lo que nosotros llamamos soroche. Bien, pero como también si tienes alguna anomalía con respecto al corazón, puedes tener problemas. Para que eso no tengas problemas, simplemente carga tu balón de oxígeno y nunca vas a tener problemas. Si alguien se ha muerto por el llamado mal de altura, es porque sencillamente los médicos no tuvieron oxígeno para darle. No porque tenía una medicina, no, la medicina no, lo que lo salva es el oxígeno, por si acaso. De que tú te mueres debido a que has ido a la altura, no es porque te faltó una medicina, te faltó oxígeno nada más. Así que cuando vas, por ejemplo, al Cusco, lo recomendable es que no bajes del avión o llegues y de frente te pongas a caminar. No, llega mejor allá y duerme. Duerme unas cuantas horas para que tu cuerpo solito se acostumbre, en este caso, a respirar, ¿no? Entonces descansa, abrígate bien, ¿ok? Y listo, ¿no? Después de unas horas te pones a caminar y ya, pues, más tranquilo. Salvo que seas de allá del Cusco. Si tú eres cusqueño no hay problema, ¿no? Pero si eres de acá de Lima te va a chocar. Bueno, entonces, jóvenes, suspenderé la clase y nos estamos viendo dentro de un rato, ¿ah? Voy a continuar la clase después, ¿ah? Ya, voy a atender ahorita el consejo porque ya empezó a las 2 y ya son las 2. Ya, y es tarde. Ya, buena tarde ingresar para poder atenderlo. Conversamos, ¿ya? Cuídense, nos vemos más tardecito, ¿ah? ¿Está bien? Jóvenes, ¿me están escuchando, por favor? Sí, profe, está bien. Cuídese. Ya. Sí, Sí, profe, profesor, hasta perfecto. luego. Ok, pero sí voy a seguir la clase, ¿ah? Si puedes seguir, no, por favor, no podemos detenernos porque si no nos vamos a atrasar, ¿ah? Ya. Un ratito.